Un año nuevo ha llegado a nuestra historia como iglesia. Comienza un nuevo ciclo en Oreb, y esto nos ha hecho plantearnos nuevos objetivos y nuevas metas. Tenemos nuevos ministerios, nuevas estrategias, porque como iglesia y ante la situación que como sociedad estamos viviendo, es necesario reinventarnos, buscando siempre la meta principal que como comunidad de fe tenemos: anunciar a Jesús al mundo, enraizarnos en la palabra de Dios y glorificar a nuestro Dios en cada paso que damos. Gracias a nuestros pastores, cantantes, editores de audio, editores de video, hermanos que manejan las redes sociales, familia en la fe que da like, que comenta, que comparte. Cada acción que hacemos en las transmisiones de la iglesia es favorable para que el mensaje llegue a cada hogar. Continuemos compartiendo el Evangelio a todos cuanto podamos. Bienvenidos a Oreb, una comunidad con los brazos abiertos. Bienvenidos, hermanos. Qué bueno que te conectas, los extrañamos, hermanos. La palabra de Dios dice en Salmo 91, 1 y 2: El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Oremos. Señor Padre, te damos gracias por este día. Te pedimos, Dios, que nos hables a través de tu predicador, que lo utilice, Señor. Bendícelo, bendice a su familia. Y, Señor, que todo lo que hagamos aquí sea para tu honra y tu gloria. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos. yo despierte vivo cada mañana, cada mañana, cada mañana.
gusto tengo, mis hermanos amados, de poder ponerme de pie aquí delante de ustedes en este culto hermoso que estamos celebrando a nuestro Dios. Agradecida con el Señor por ese milagro que me hace de poderme levantar, mejorando, gracias a Dios, en mi salud. Y también muy agradecida por la vida de mi esposo. Él está mejorando también, hermanos, ahí en el hospital, y podemos tener la confianza de que el Señor le va a sacar con bien de allí. Nos gozamos mucho este jueves hermoso en el que pudimos contar con la presencia de tantos de ustedes ahí junto a nosotros, orando. No saben, hermanos, qué bálsamo fue para nuestros corazones. Somos una iglesia preciosa, una iglesia unida en medio de la prueba, una iglesia que muestra el amor de Dios, el reino del Señor brillando en medio de nosotros. Les amamos, hermanos, les amamos mucho, y también intercedemos por ustedes, porque sabemos que hay mucha necesidad en el pueblo del Señor, sabemos que hay aflicción y tribulación. Oramos por ustedes y les invito a que en este momento también nos unamos en oración. Mire lo que dice la palabra del Señor en Nahum, capítulo 1, versículo 7. Bueno es el Señor, es una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él se refugian. Hermosa palabra, hermanos, y eso somos nosotros, somos los que nos refugiamos en el Señor, porque conocemos que Él es bueno, se manifiesta en medio de nosotros, nos consuela, nos levanta, hace milagros. Estamos en sus manos, hermanos preciosos, confiemos en eso. Oremos, los invito en este momento. Gracias, bendito Padre, porque podemos acudir delante de ti, Señor, en medio de todas nuestras necesidades, porque nos podemos refugiar, Señor, en ti. ¿A quién más iremos, Señor? Eres nuestra fortaleza. Gracias porque te has manifestado en tu pueblo, Señor, fortaleciéndonos en medio de nuestras luchas. Y te suplico, Señor, que esta realidad siga siendo, Señor, en cada uno de mis hermanos, en las luchas que estamos pasando, hermanitos, Señor, que están enfermos en los hospitales, en sus casas. Te suplico, Señor, que puedan ver tu buena mano en sus vidas, que des confort, que quites dolores y que sanes, Señor, que sanes a nuestros enfermos. Cuánto te suplicamos por ellos, Señor. Te suplico mucho por la salud de mi esposo, que tú sigas completando tu obra en él, que sigas sanándole, restaurando su cuerpo, así como lo pido por cada uno de mis hermanitos enfermos en Horeb, Señor. Y te pido por todos los hermanitos que han perdido algún ser querido. También, Señor, ese milagro de la consolación que te suplico, que vengas y restaures los corazones dolidos, Señor, que sanes esos vacíos que han quedado en estos hogares, Señor. Y mi Dios, pedimos por todas las demás dificultades que estamos padeciendo como hijos tuyos, Señor, necesidades económicas, tal vez problemas familiares, Señor, problemas de ánimo en el corazón. Señor, manifiéstate en tu pueblo, muestra, Señor, tu gloria en medio de nosotros, y que en todo esto, Señor, como dice tu palabra, seamos más que vencedores. Manifiéstate en medio de nosotros, Señor, que toda la honra, la gloria, Señor, te la podamos seguir dando como tus hijos, reconociéndote en todo. Bendito seas, Padre, estamos en tus preciosas, buenas manos, a través de Jesucristo. Amén. Amén. Amén, hermanos queridos. Pues sigamos en este culto, en esa confianza, alabando a nuestro Dios. Él está con nosotros, Él es bueno. Y no sepa dónde ir, si me encuentro en muchas pruebas y me cuesta resistir, sé que soy más que vencedor. Aunque tenga mil problemas y no encuentre solución, y aunque venga la tormenta y la lluvia esconda el sol, sé que soy más que vencedor. Soy vencedor por aquel que me amado y su vida entregó. Soy vencedor
siga y nos quiera detener. Él sostiene nuestra vida y nos sabe proteger. Sé que soy más que vencedor. Soy vencedor por aquel que me ha amado y su vida entregó. Soy vencedor, su perdón me ha dado y soy más que vencedor. Soy vencedor. Soy vencedor por aquel que me ha amado y su vida entregó. Soy vencedor, su perdón me ha dado y soy más que vencedor. Soy vencedor. Soy vencedor. Soy vencedor. Gracias a Dios por este tiempo que hemos tenido como iglesia de alabar, de proclamar su nombre. Gracias a Dios porque estamos unidos como familia, como pueblo de Dios. Gracias porque está usted conectado, mi querido hermano, listos para recibir palabra. Y quiero tomar algún momento ahora para dar un anuncio muy importante. En nombre del pastor Gilberto Gutiérrez, en nombre de la pastora Yani y en nombre del grupo de siervos líderes de esta congregación, queremos convocarlos a todos a un día de ayuno y oración. Día de ayuno y oración este próximo domingo, el próximo domingo 31 de enero, que es el último día del mes y también es el último día del año eclesiástico, de nuestro calendario eclesiástico. Es el último día que hemos decidido así para empezar con mucha fuerza, para empezar con mucha confianza en Dios el año en febrero y pues estar preparados en oración para terminar el año y comenzar el año nuevo. Y les explico cómo funcionará. No será todo el día como hacíamos cuando podíamos reunirnos en el fórum y en las instalaciones bases, ni será todo el día en Zoom como lo hicimos el día jueves, pero sí será desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde y luego a las 7 concluimos. Repito, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. A las 8 tenemos el culto, que le invitamos a todos que esté, y luego tenemos un exprésate de oración, como los exprésate que teníamos antes, pero en esta ocasión de oración. Luego tenemos el culto de las 10 con un sermón diferente y el culto diferente, y después del culto de las 10 tenemos otro tiempo de oración. Después tenemos otro exprésate de oración. Después tenemos el culto de las 12 con otro sermón diferente. Y luego tenemos otro exprésate de oración que culminará a las 2 de la tarde. Después de 2 a 7 le invitamos a que usted siga en oración por su cuenta. Se pueden reunir como familia si ustedes quieren. Pueden ayunar, del verbo ayunar de no comer, o pueden comer. Cada familia lo decidirá como quieran. Lo que sí pensamos es ayunar desde las 8 hasta las 12, que como iglesia estemos juntos. Y a las 7 tenemos un culto de clausura de este día de oración y ayuno. ¿Por qué vamos a orar? ¿Por qué vamos a ayunar? Vamos a orar por las necesidades del mundo en general, las necesidades de nuestro país. Estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo de pandemia. Hay gente que ha perdido sus trabajos, hay gente que está enfermo. Oraremos por las necesidades particulares que ustedes nos expresen, por los que estén enfermos, los que estén con problemas económicos, los que estén en cualquier tipo de necesidad. Nos ponen sus comentarios y oramos. Un servidor, mi esposa y algunos siervos de la iglesia vamos a estar orando por estas necesidades en los exprésate de oración. Y oraremos también por nuestros pastores. Oraremos también por el año que vamos a empezar, que Dios nos bendiga, que Dios nos dé visión, y alabaremos a Dios, glorificaremos su nombre, daremos gracias por todo lo que hemos recibido en este año y por las promesas del próximo año. También confesaremos nuestros pecados, intercederemos unos por otros y pediremos por nuestras propias necesidades. Así es que será un día de mucha bendición, mis queridos hermanos. Repito, los convoco a un día de ayuno y oración el próximo domingo 31 de enero desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y después concluiremos el día con un culto a las 7 de la noche. No falten, mis hermanos. Cuando teníamos nuestros exprésate, había un grupo de hermanos fieles en los exprésate, bien bonito,
y algunos no se conectaron, y está bien, pero en esta ocasión les pido que estemos como iglesia de 8 a 2 de la tarde, incluso los que no se acostumbraban a conectar a los Exprésate. Esto es especial, así es que les convoco, les desafío, les invito a que estemos en ayuno y oración este próximo domingo 31 de enero. Nos vemos, que Dios les bendiga. Este 2021 anhelamos tener mejor trabajo, mejor salud, mejor vida, pero en Cristo sí podemos ser más que vencedores. Todos en este 2021 te dirán buenos deseos, pero en Cristo Jesús somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Para algunos un sueño, para otros una pesadilla, para nosotros una experiencia llena de fe que algún día platicaremos a nuestros hijos o nietos de cómo el Señor nos sacó adelante. Recuerda que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. También recuerda que con Cristo somos más que vencedores. Sigamos de su mano, sigamos adelante. Es cierto que convivimos con una serie de incertidumbres todo el tiempo, pero hay una certeza que nos hace más que vencedores. Jesús nos ama, y de esta idea se desprenden un montón de verdades y promesas que nos dan seguridad y esperanza. En el amor de Dios somos más que vencedores. En esa certidumbre vamos hacia el 2021. Hola hermano, quiero que usted recuerde algo. Somos más que vencedores cuando confiamos en aquel que ha vencido al mundo. Esto es Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que mucho ánimo y sigamos adelante. Ser más que vencedor es saber que ni la vida ni la muerte nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Porque el amor del Señor nos ilumina, nos prepara, nos capacita y nos hace inmunes a cualquier circunstancia que en la vida podamos encontrar. Por eso y mucho más, yo soy más que vencedor. Somos más que vencedores por medio de Cristo, a pesar de nuestra debilidad, en medio de la tribulación, porque el amor de Dios nunca cambia. Él es el Dios Todopoderoso, es Cristo el Señor. Se nos acabó el 20, pero el amor de Dios no se acaba. Se acabó el 20, pero su palabra no vuelve vacía. Se acabó el 20, pero su gracia sigue fluyendo, porque somos más que vencedores por medio de Jesucristo que nos amó. Soy más que vencedor en Cristo, porque el Señor ha querido perfeccionar la obra que Él ha empezado en mí, en mi familia y en la iglesia. Amén. Que este año que inicia nosotros podamos sentir la presencia del Señor, porque con Jesucristo somos más que vencedores por medio de aquel que siempre nos ama. Hipernicomen significa que somos más que vencedores porque Dios nos ama, y si Dios nos ama, Él está con nosotros y no hay nada que pueda impedir sus propósitos en nuestra vida. En todo momento, sea lo que sea que estemos haciendo, en cualquier circunstancia de la vida, ya sea que gocemos mucho o estemos padeciendo, sea cual sea el reto que estemos enfrentando, porque Él nos amó primero, en Cristo somos más que vencedores. Hipernicao, más que vencedores. Cuando soy desvalido como oveja perdida, Él es el buen pastor. Cuando soy acusado, Él es el abogado defensor. Si soy tiniebla, Él es la luz. Si soy temor, Él es la paz. Si soy un manojo de nervios, Él es mi valor. En mi silencio, Él es la voz de mi alma. En mi tristeza es la alegría y la calma. Si soy pecado, Él es el Hijo de Dios crucificado. Cuando soy desvalido como oveja perdida, Él es el buen pastor. Cuando soy acusado, Él es el abogado defensor. En mi flaqueza Él es poder, en mi torpeza Él es saber. Cuando estoy enfermo, Él es el sanador. En mi camino sin salida, la esperanza. En mis ofensas y heridas, mi venganza. Si soy un hombre condenado,
Él es mi gracia. Soy el hijo pródigo y Él es el padre amante. Soy la oveja descarriada y Él es el buen pastor. Soy tan solo un hombre, un leproso más. Soy tan solo un hombre y Él es mi Dios. Bueno, sí, hermano, ¿cómo está usted? Sí, claro, qué bueno que me preguntas. Sí, sí hay formas de que podamos no perder la bendición de diezmar, ofrendar y apoyar a nuestra iglesia. Hay 2 cuentas de banco, de 2 diferentes bancos. Te mando la información en un WhatsApp. Sí, puedes llamar al teléfono de la iglesia y allí te dicen de otras maneras que puedes apoyar. Sí, hermano, sigamos siendo fieles con nuestro Dios ahora durante la pandemia. Sí, nosotros como adultos mayores de la tercera edad o más, sí, también podemos y debemos participar. Que Dios te bendiga, hermano. Sí, hasta luego. Bendiciones. Perfecto. Así le mando. Ya tienen la información. Gracias a Dios. En Oreb continuamos trabajando para ser discípulos y llevar el mensaje del Evangelio a quienes son parte de nuestra congregación, así como a aquellos que quieren escucharnos durante este tiempo de contingencia. La provisión que el Señor da a su iglesia por medio de nosotros nos permite seguir proclamando el Evangelio, enseñando la palabra, sirviendo al prójimo y conviviendo en amor a distancia. Todo esto con el único fin de adorar a Dios sobre todas las cosas hasta mostrar el carácter de Cristo. Mantengámonos fieles en nuestra mayordomía y disfrutemos de las bendiciones y el cuidado de Dios, teniendo la convicción de que en todo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y listos, hermanos, para escuchar la palabra del Señor en este momento. Mi esposo y yo muy contentos, agradecidos con Dios por nuestro hijo Eli, que está tan valientemente ejerciendo tantas de las labores que su papá ocupa en la iglesia, y ahora él, además de todas las actividades que tiene allá en Hueco, de sus 2 trabajos que tiene en esa universidad, de sus materias que tiene que cubrir en su maestría, apoyando a su papá. Agradezco mucho la vida de nuestro hijo Eli, mi esposo también. Gracias, hijo, gracias por ser valiente. Y ahora, hermanos, pues preparemos nuestros corazones para escuchar el mensaje de nuestro Dios. Levantemos nuestra Biblia con la mano derecha y digamos nuestra declaración de fe, que dice así: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer. Es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén, hermanos. Adelante, adelante con la predicación, Pastor Eli. Si un corredor llega primero a la meta, es un vencedor. Recibirá la medalla de oro. Si un político consigue más votos que sus contrincantes, es un vencedor, ejercerá un puesto público. Si un estudiante obtiene la calificación más alta, es un vencedor, estará en el cuadro de honor. Si un boxeador noquea a su contrincante, es un vencedor, recibirá el cinturón de campeón. La palabra de Dios dice que nosotros somos hipernicao, esto es, más que vencedores. ¿Qué significa esto? ¿Puede alguien llegar antes que el primero? Tal vez el Señor quiere hablarnos de otra cosa, de un triunfo que no tiene que ver con llegar primero, ni tiene que ver con ganar más votos, ni tiene que ver con conseguir las calificaciones más altas, ni con derrotar a los enemigos. El Señor nos habla de una victoria que no tiene que demostrarse porque no está en tela de duda. Una victoria por la que no tenemos que pelear porque ya ha sido ganada para nosotros. Una victoria que no puede ser opacada por nada ni por nadie, ni la enfermedad ni la misma muerte nos la pueden quitar. Se trata de la victoria de alguien que vive inundado del amor de Dios, que vive con propósito,
que le encuentra sentido a toda circunstancia. Alguien que, a pesar de las piedras, las espinas y hoyos del camino, sigue adelante, porque sabe que cada dolor, como cada placer, cada llanto, cada alegría, cumplirán un propósito perfecto en el plan de Dios. Somos más que vencedores, porque a pesar de lo que somos, lo que hacemos y lo que sucede a nuestro alrededor, llegaremos a la meta final, la vida eterna. Pero no por nuestros méritos, sino por los méritos del campeón de campeones que venció a la muerte. Así que, aún antes de iniciar la carrera, antes de que comience la contienda y antes de que tengamos que luchar, ya somos más que vencedores por Jesucristo que nos amó. Amén. Hay un cierto tipo de películas de Hollywood, que mi esposa y yo hemos visto mucho últimamente. Son este tipo de películas donde hay un juicio. Y entonces tienen al juez, tienen al acusado de un crimen que cometió o que a lo mejor no cometió, tal vez es culpable, tal vez es inocente, a veces sabemos, a veces no sabemos. Y está el abogado defensor. A veces es muy bueno, de esos abogados que están listos para demostrar que él es inocente, o al revés, que el otro es culpable. Y luego está el abogado acusador, ¿verdad? El abogado acusador, que a menudo es un tipo malo, y está el jurado, y está la gente en el público, unos queriendo que se demuestre que es inocente, llorando por su familiar, otros queriendo que se demuestre que es culpable porque hizo algo en contra de ellos o en contra de un familiar, etc. Entonces, estas ideas, esta imagen del juicio nos fascina. De hecho, hay gente que dice que quiere ser abogado para poder llegar al juicio y decir objeción, o para llegar a ser un juez y decir una cosa así como no al lugar, o ese tipo de cosas, ¿verdad? Orden en la sala y pegar con su martillo ahí en el púlpito, o como quiera que se llame esa cosa. Lo cierto es que en nuestro país, bueno, en México, los juicios ni siquiera son tal cual, así lo vemos en las películas, porque eso está reflejando el sistema judicial de Estados Unidos, no necesariamente el nuestro. Pero lo que quiero decir, amados hermanos, es que vamos a usar esta idea del juicio, esta imagen, esta escena, como una analogía, como una metáfora durante todo este sermón de lo que es la salvación, de lo que es la vida cristiana en general y de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y les adelanto, aquí viene el spoiler alert, les adelanto que lo que vamos a descubrir, lo que vamos a entender, lo que Dios nos va a hablar en esta hora, es que estamos blindados por su amor, blindados contra toda acusación, blindados contra toda condenación. Y vamos a usar esta metáfora del juicio, ya iremos desmenuzando y les iré compartiendo cómo es. Estamos en la serie de sermones Más que Vencedores. Esta es la parte 4 y el sermón de hoy se titula Blindados por su amor. Más que Vencedores, parte 4, Blindados por su amor. Vamos al texto bíblico, mis queridos hermanos. Vamos a leer en donde nos quedamos la vez pasada, el domingo pasado, en Romanos 8. Vamos a leer Romanos 8, 33 al 34. Dice así la palabra de Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Gracias a Dios por esta hermosa palabra. Oremos. Dios, ponemos en tus manos este sermón, ponemos en tus manos cada palabra que sea pronunciada. Dirige tú, Señor, que tu Santo Espíritu fluya en este momento y háblanos con palabra precisa a nuestras vidas según lo que tú, Dios mío, quieres que escuchemos. En el santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amén, mis queridos hermanos. Quiero que imaginen esta escena. Por favor, imaginen esta escena. Tú estás en el banquillo de los acusados, ahí en la corte, como quiera que te la quieras imaginar. Tú estás en el banquillo de los acusados. Un fiscal acusador, un fiscal así de traje negro, malo con ganas, saca una lista larguísima, la extiende, va rodando y rueda, llega hasta el otro lugar y luego empieza a rodar de regreso porque quedó. Y es una lista larguísima y contiene tus pecados, mi querido hermano. Hay delitos suficientes, evidencias suficientes para condenarte y para decir, eres culpable. Estás acusado de un sinfín de crímenes y hay evidencias para culparte.
y los delitos son suficientes para darte la condena más grande que pueda existir. La condena más grande que puede existir. Te digo algo, mi querido hermano, ni siquiera tienes que imaginarte esta escena porque es la verdad. Perdóname que te lo diga, pero así es. Así es. El apóstol Pablo dice precisamente en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es precisamente lo que dice la Biblia, que estamos todos destituidos de la gloria de Dios, que es la peor condena que te puedas imaginar. Estás destituido de la presencia de Dios porque has pecado, porque yo he pecado, porque tú has pecado, porque todos hemos pecado. Y esta escena del banquillo y tú en el banquillo de los acusados y el juez y el abogado y el acusado es precisamente lo que el apóstol Pablo se está imaginando cuando dice esto. Todos hemos pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Miren cómo dice versículos más adelante en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. La condena que nos merecemos por haber pecado es la muerte. La muerte eterna, la muerte espiritual, la muerte absoluta. No solo la muerte física, no solo la pena capital en el mundo, sino la muerte física. Sin embargo, también el apóstol Pablo dice justamente después de decir, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Estamos condenados, mis queridos hermanos. El fiscal tiene pruebas y tiene una lista de tus delitos. Sin embargo, la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Cómo es eso? ¿Cómo pasa eso? Vamos a descubrirlo en este mensaje y para ello vayamos a las enseñanzas. Número uno, el amor de Dios nos justifica. El amor de Dios nos justifica. Así dice el pasaje que hemos leído el día de hoy. Versículo 33 de Romanos 8. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién nos acusará, mis queridos hermanos? Dios es el que justifica. ¿Se acuerdan del Chavo del 8? Me gustaba mucho el Chavo del 8. Especialmente chistosas son las escenas de la escuelita. Cuando están ahí en la escuelita me gustaban los personajes. Mi favorito era Godínez. Y un día le pregunta el profesor Girafales a Godínez. Godínez, dígame por favor, ¿quién mató a Miguel Hidalgo? Y Godínez responde, no maestro, yo seré burro, pero delator jamás. Efectivamente, Godínez era burro, pero no era de esos que anda acusando a la gente, ¿verdad? No iba a delatar a quien había matado a Miguel Hidalgo, porque no es de esos que anda acusando a la gente. ¿No les molesta a ustedes, hermanos? ¿No les caen gordos esas personas que andan acusando todo el tiempo? Ay, es que él hizo no sé cuál. Ay, es que ya viste que aquel hizo no sé cuál. Cuando yo estaba en la secundaria, una vez, en una ocasión, pasó algo que me impresionó mucho, me impactó. Un amigo, un compañero de la secundaria que se echó la culpa de algo que él no había cometido. Era del grupo de los revoltosos. Ya saben cómo son, siempre hay un grupo de los revoltosos. Yo no era de esos, cabe aclarar, yo era el grupo de los estudiosos. Y estaba el grupo de los revoltosos que la verdad es que no eran malos. No eran de esos que hacen bullying, ni de los que hacen así cosas muy malas, pero sí eran de los que echaban relajo todo el tiempo y bueno, a veces se metían en problemas, de hecho muy a menudo se metían en problemas. Y un día sucedió que después de clases ya se habían ido los maestros, ya no había orden, ya no había autoridad, entonces estaban jugando, se empezaron a jugar brusco y resultó que rompieron 3 sillas de las que usábamos para la escuela, estaban rotas. Bueno, yo lo vi y varios compañeros estábamos ahí, muchos lo vieron y bueno, resulta que no pasó nada. Al día siguiente llegamos a la escuela y se dieron cuenta los maestros, el director. Entonces vino el director al salón de clases. Cuando el director viene al salón de clases ya es como que asuntos mayores, ¿no? Ya es algo grave. Entonces les preguntó a todos y se echó un discurso sobre disciplina. Ya saben cómo son los directores. Y dijo, bueno, necesito saber quién es el responsable de que esto haya pasado. Silencio, nadie quería decir nada. Resulta que aquellos compañeros que habían hecho todo el desastre ya estaban advertidos. Se les había dado un ultimátum días antes, y si volvían a cometer alguna especie de indisciplina, ya no iba a ser reporte ni suspensión, ya iba a ser algo más grave, con peligro de expulsión. Entonces no decían, y varios habíamos visto, pero nadie quería ser delator. Pues, ¿quién quiere ser el delator? Y menos de los chavos populares, ¿verdad? Nadie quería ser el delator, el acusador. Y volvió a preguntar, desde esas veces que empiezan a decir, bueno, nadie sale del salón hasta que alguien diga quién fue el culpable. Bueno, resulta que después de varias preguntas, después de mucho silencio, un compañero se paró
Uno que no había estado en el asunto, uno que no había tenido la culpa, uno que no tenía vela en el entierro, como dicen, se levantó y dijo, y todos pensamos, los va a acusar. Y aparte era amigo de ellos, y dijimos, no puede ser su amigo, los va a acusar, porque nos había amenazado el director de que si nadie decía quién era, quién había sido el responsable, nos iban a tener alguna consecuencia para todo el salón. Y entonces se levanta y todos así, no, ya los va a delatar, y a sus amigos, ya empezamos a armar el chisme, se va a armar esto, se va a poner... Bueno, ¿qué creen que hizo aquel compañero? Se echó la culpa a sí mismo y dijo, señor director, yo fui el responsable, yo tuve la culpa. Y no era cierto, habían sido los otros. Sin embargo, lo castigaron solo a él. Se echó la culpa por sus amigos, lo salvó. Es curioso, y a mí me impactó esa escena porque este amigo se llamaba Eric. Porque Eric hizo precisamente lo que nadie hace nunca, y de hecho lo contrario a lo que hacemos la mayoría del tiempo. La mayoría del tiempo echamos la culpa a los demás. La mayoría del tiempo tratamos de evadir nuestras culpas, de quitarnos de cualquier tipo de culpa y de echarle la culpa a otros. Si llego tarde, no es que el tráfico, es que si no entrego la tarea, es que mi perro, si no asisto al culto una noche, es que tengo mucho que hacer, estoy muy ocupado. Siempre estamos echándole la culpa a otros. Rara vez escuchamos decir a alguien, ¿por qué llegaste tarde? No, pues es que la verdad soy flojo y me desperté tarde, disculpe. O rara vez escuchamos decir, no hice la tarea, pues por irresponsable, perdónenme, oren por mí para que cambie. Generalmente tratamos de evadir la culpa de nosotros, pero este compañero hizo precisamente lo que no nos gusta hacer, asumir nuestra culpa, mis queridos hermanos. ¿Y saben qué? Me ayuda esta idea, esta escena, a explicar lo que hizo Jesucristo por nosotros. Alguien nos acusaba, había gente acusándonos, había alguien, los poderes del mal acusándonos y diciendo, este es pecador, Señor, y tú has dicho que la paga del pecado es muerte y merece morir este ser humano al que tanto amas. ¿No dices que eres un Dios justo? Anda, cumple tu justicia en él. Y Dios efectivamente fue justo, pero lo que hizo es mandar a su Hijo Jesucristo a que pagara nuestra condena, y el inocente sufrió por los culpables. Dos ideas quiero enfatizar en esta primera enseñanza. Número uno, Él es nuestro abogado defensor. En esta escena del juicio tenemos al juez, tenemos al acusado que eres tú, tenemos al fiscal acusador, el mal, el pecado, y tenemos un abogado defensor, hermanos, el mejor abogado defensor. Esas películas donde se habla de los abogados, siempre hay un abogado que es el mejor, ¿no? Pero cuesta una la nota, y entonces el que está acusado hace lo imposible para conseguir al abogado, al mejor abogado. Entonces llega el mejor abogado, llega Keanu Reeves o el que tú te quieras imaginar, generalmente un galán así guapísimo y aparte inteligentísimo, que de maneras insospechadas resuelve el misterio y entrega las evidencias para demostrar que era inocente, fuera cierto o no. Bueno, ¿qué creen, hermanos? En este caso vino Jesucristo y nos defendió, porque hay razones para acusarnos. Dice Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Sin embargo, en Jesucristo tenemos abogado defensor que se sienta al lado de nosotros en el banquillo de los acusados. Y dice, miren cómo comienza diciendo, justamente este capítulo de Romanos que estamos estudiando, Romanos 8, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ninguna condenación hay para los que su abogado defensor es Cristo. No hay condenación para aquellos que tienen al lado de su banquillo de acusados a Jesucristo. Y cuando alguien intenta acusarnos, Dios dice, no, el juez dice, no, es inocente. Y todas tus acusaciones, toda esa lista de delitos, es falso, él es inocente. Y vamos a ver cómo le hace Dios a lo largo de este sermón, porque es verdad, esos delitos sí los cometimos, pero ¿cómo le hace Dios para demostrar que somos inocentes? Y esta es la segunda cosa que quiero enfatizar en esta primera enseñanza. Él nos hace justos. Dice el pasaje que leímos, ¿quién nos condenará? ¿Quién condenará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. Él nos hace justos, mis hermanos. No es que Dios se haga de la vista gorda. No es que Dios le diga al fiscal acusador, esa lista de delitos, no eran tan graves. Siempre no eran tan graves. No es que Dios se haga de la vista gorda. No es que Dios diga, de todos modos es inocente. No, Dios no es corrupto para andar haciendo cosas que no son justas. Lo que pasa es que Él nos hace nuevas criaturas cuando creemos en Jesucristo. El culpable, ¿saben quién era el culpable? El viejo hombre, nuestro viejo yo.
pero Dios nos hace nuevos. La Biblia dice que ser cristiano es un nuevo nacimiento. Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacemos de nuevo, somos nuevas personas, mis queridos hermanos. Y además, porque tú dices, bueno, sí, nací de nuevo, pero sigo pecando. La lista vuelve a empezar porque aunque nací de nuevo, sigo pecando. Bueno, déjame te explico lo que pasa. Cuando hemos creído en Cristo y nacemos de nuevo, ahora vive Cristo en nosotros y nosotros vivimos en Cristo. Nuestra justicia, Dios, por medio de la cual Dios nos considera inocentes. ¿Qué significa justificar? La Biblia dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Eso significa que Dios nos hace justos. Y esa justicia no viene de nosotros, viene de Cristo Jesús que vive en nosotros. Y Jesucristo se hizo pecado para que nosotros pudiéramos ser justos. Miren cómo dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por eso nos hace justos Dios, porque nos hace nacer de nuevo y porque dentro de nosotros, porque en nosotros vive Cristo Jesús, el justo, el santo por excelencia. De tal manera que nuestra justicia, nuestra inocencia en este crimen del que se nos acusa, no es porque seamos inocentes, porque no lo somos. Cristo es inocente y Él toma nuestro lugar y nosotros tomamos el suyo. En ese sitio de inocencia, de justificación, de justicia. Hermanos, ¿quién condenará a los escogidos de Dios si Él es el que justifica? Enseñanza número 2. El amor de Dios nos blinda contra la condenación. El amor de Dios nos blinda, es un escudo contra la condenación. Sigue diciendo Romanos 8, ahora el versículo 34. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Mis queridos hermanos, el coronavirus, el COVID-19, este virus es una cosa horrible, es una cosa terrible, es una cosa microscópica que anda por ahí matando gente, enfermando gente, poniéndola en cama. Me choca, el coronavirus me choca. Para algunos es solamente una estadística, unos números de muertes o de enfermos. Para otros es un papá en cama, como para mí, una mamá en cama. Para otros es alguien que ya no está, alguien que murió, alguien que extrañan, un padre que no pueden abrazar, una mamá que ya no está con ellos. Y es una cosa terrible. Y las enfermedades en general son horribles. Pero ¿saben qué, mis queridos hermanos? Hay una enfermedad peor. Hay una cosa peor que el coronavirus, peor que el cáncer, peor que cualquier enfermedad física que tú te puedas imaginar. ¿Sabes qué? Ese es el pecado. El pecado, porque las consecuencias del pecado no son solamente lo más grave de un virus físico sería la muerte física. Pero el pecado no solamente es eso, es algo mucho más grande sus consecuencias. La muerte espiritual, la separación de Dios, la condenación eterna. Sin embargo, buenas noticias, mis amados hermanos, hay vacuna, hay cura contra la condenación por el pecado. Hay cura contra la muerte eterna. El amor de Dios que fue mostrado en la cruz, la muerte de Cristo y su resurrección son la cura, la vacuna que nos protege contra la muerte espiritual del pecado, la muerte eterna. Miren cómo dice uno de los pasajes más famosos de toda la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquellos que hemos creído en Cristo, hemos recibido la vacuna y estamos protegidos, vacunados contra la condenación, y nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. ¿Cómo funciona esto, mis hermanos? A lo largo de este segundo punto trataré yo de explicar cómo funciona esto. No quisiera ser demasiado teológico. Si usted quisiera profundizar en estos temas porque le interesan estas preguntas, puede ingresar al seminario o pedir una clase, pero lo que quiero hacer ahora es, sí voy a tratar de explicarlo, pero sobre todo con enseñanzas claras para nuestra vida. Porque miren, la pregunta es, ¿por qué tenía que morir Cristo en la cruz? ¿Por qué? La Biblia dice que murió en la cruz para salvar a la humanidad. Pero uno se pregunta, Dios es todopoderoso, ¿no podría salvar a la humanidad de otra manera? Si Dios quería salvar a la humanidad, ¿por qué tenía que morir Jesucristo? ¿Por qué tenía que morir en la cruz? ¿Por qué era necesario esa muerte? Y déjenme decirles 3 cosas, porque esa pregunta es difícil de responder y se puede profundizar mucho más, pero déjenme decir 3 cosas básicas y esenciales. Número 1, en la cruz
Dios mostró su justicia. En la cruz Dios mostró su justicia. Miren, hermanos, Dios estableció leyes físicas, la ley de la gravedad, las constantes del universo, la constante de las fuerzas atómicas, la constante de las fuerzas de la velocidad de la luz, etcétera, etcétera, etcétera. Leyes físicas del mundo natural de la creación, pero también estableció leyes naturales. Y una de esas leyes naturales, ya la leímos, dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, merecíamos la condenación, merecíamos la muerte. La muerte de Cristo en la cruz fue una manera de Dios de mostrar su justicia. Dios está siendo justo. Dios podría haberse hecho de la vista gorda. Dios podría haber sobrepasado sus propias leyes. Total, Él las creó. No son leyes que estén encima de Él. No hay ninguna ley arriba de Dios que lo obligue a hacer nada. No. Entonces, ¿por qué Dios tuvo que hacer eso? No es que tenía que, necesariamente quiso, para mostrar su justicia, para cumplir sus propias leyes. Si Dios hubiera dicho, bueno, no, estas leyes ya no, entonces Dios no hubiera sido justo, porque pone unas leyes que Él mismo no cumple. Entonces, en la cruz, Dios mostró su justicia. Con la muerte de Cristo, pagando por ese pecado, por ese delito, Dios mostró su carácter de justicia. Número 2, en la cruz, Dios mostró su amor. Dios mostró su amor. El amor de Dios fue completamente, absolutamente demostrado en la cruz. Miren, hermanos, no sabríamos lo mucho que nos ama Dios si no fuera porque Él dio su vida por nosotros. Sería como dijimos el domingo pasado, ese esposo que dice te amo, pero no hago nada por ti. No, en la cruz Dios mostró qué tan grande es su amor. Ya nos había mostrado su amor con la propia existencia, con la creación, con muchas cosas, pero en la cruz ese amor fue mostrado de manera absoluta, de manera perfecta, de manera completa. No había nada que obligara a Dios a morir en la cruz. Él lo quiso hacer voluntariamente. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, que nadie le obliga a poner su vida, nadie se la quita. Dice Jesucristo, yo mismo pongo mi vida. ¿Por qué? Porque nos ama y quiso demostrarnos cuánto nos ama. Y número 3, en la cruz, Cristo consumó la historia. La cruz de Cristo es el clímax de la historia. Es, como he dicho en otras oportunidades, es la tangente donde en un solo punto la eternidad, lo eterno, coincide con el tiempo, nuestra historia. Y Jesucristo es la culminación, y su muerte y su resurrección es la culminación de esa historia. Su vida, su nacimiento, es el cumplimiento de las profecías del Mesías anhelado. Su muerte es la consumación de la ley, ya que su muerte es el verdadero sacrificio. Él es el Cordero Pascual. La ley hablaba de sacrificar un cordero. Bueno, esos eran un símbolo de Jesucristo, el que iba a morir por nuestros pecados. Y su resurrección es el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Repito esto porque me gusta cómo queda y me gusta que quede muy claro. Su vida es el cumplimiento de las profecías del nacimiento del Mesías. Su muerte es el cumplimiento de la ley que hablaba del perdón de pecados por medio de sacrificar un cordero. Él es el cumplimiento de esos símbolos. Y su resurrección es el cumplimiento de todas las promesas de esperanza que Dios ha hecho a la humanidad. Y miren, hermanos, este es un asunto que en la teología se debate mucho. Y repito, no voy a ser yo aquí súper profundo. Si a alguien le interesa más, métase al seminario o una clase o lo que sea. Pero los teólogos, esto es lo que quiero decir, los teólogos utilizan diferentes analogías basadas en la Biblia, imágenes de lo que pasó en la cruz. ¿Qué pasó en la cruz? Y déjenme compartirles 3 muy sencillas, puestas en palabras mucho más fáciles que lo que a muchos teólogos a menudo les gusta. Número 1. Él nos rescató del poder del pecado. Él nos rescató del poder del pecado. Esta es la teoría, es la imagen del rescate. Estábamos presos del pecado, nos tenía presos. ¿Se acuerdan de la sirenita que estaba presa con Úrsula? ¿Se acuerdan de Edmund en las Crónicas de Narnia que era preso de la bruja? Estábamos presos, nos tenían literalmente encarcelados. Y Jesucristo vino como nuestro héroe y murió en la cruz ofreciéndose a sí mismo como el rescate, como el pago. Y así nos rescató. Esta es la teoría del rescate, la imagen de Jesús rescatándonos. La segunda teoría, Él es el que pagó nuestro castigo. Jesús es el que pagó nuestro castigo. Esta es la teoría de la sustitución penal. Nuestro problema es que había una sentencia sobre nosotros, culpable. Ya había sido dictada la sentencia, este es culpable.
y era justa, lo merecíamos. Sin embargo, Jesucristo ocupó nuestro lugar y Él pagó nuestra condena. Él sufrió nuestra condena, Él se ofreció para pagar por nuestros pecados. Esta es la imagen más clara en la Biblia, más tradicional, sobre todo en la teología protestante, y es la idea de que Él sustituyó nuestro cuerpo, nuestra vida, para sufrir el castigo que nosotros merecíamos. Y número 3, la teoría de la victoria. Él es el que destruyó los poderes del mal. Ya sea que estuviéramos presos o que hubiera una condena sobre nosotros, Jesucristo destruyó eso, venció eso. ¿Y cómo lo hizo para vencerlo? Lo cumplió. Cumplió esa condena, cumplió ese castigo, cumplió ese rescate que era pedido, como si estuviéramos secuestrados. Y Jesucristo no solamente los cumplió, sino que los destruyó. Una vez que los cumplió, los destruyó por completo y ahora somos libres. Los seres humanos vivíamos presos de la maldad y del pecado, y en Jesucristo, en su muerte y su resurrección, destruyó esos poderes por completo, venció a la muerte y reina con poder y reinará por la eternidad. Y los que creemos en Él somos parte de ese reino maravilloso. Estas imágenes, mis queridos hermanos, están presentes en la Biblia. Y algunos se pelean que si una vale más que otra, que si algunas no son válidas. Lo que la mayoría tendemos a afirmar es que las tres son verdad y las tres son necesarias en cierta medida. Son imágenes, son metáforas. Obviamente lo que pasó en la cruz en un sentido espiritual es imposible de expresar con palabras humanas. Necesitamos imágenes, metáforas para entenderlo. Pero déjenme repetirlo porque es hermoso. Él nos rescató del poder del pecado. Él es el que pagó nuestro castigo y Él es el que destruyó los poderes del mal. Hermanos, ¿quién acusará? ¿Quién nos condenará? Si Cristo es el que murió, nadie ni nada. Y por último, enseñanza número 3. El amor de Dios intercede por nosotros. El amor de Dios intercede por nosotros. Miren cómo sigue diciendo Romanos 8:34. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Seguramente muchos de ustedes saben que uno de los credos, una de las confesiones cristianas más antiguas de la iglesia primitiva, dice que Jesucristo murió, resucitó al tercer día, está sentado a la diestra de Dios y vendrá a juzgar a vivos y muertos. Es un credo cristiano súper antiguo, desde antes de que existieran divisiones entre católicos y protestantes. Es un credo de la cristiandad, de la iglesia primitiva. Y que seguramente hunde sus raíces en la predicación de los apóstoles, por supuesto que sí. Sin embargo, en este pasaje, en este texto que acabamos de leer en Romanos 8:34, Pablo dice algo muy similar. Por eso sabemos que ese credo hunde sus raíces en los propios apóstoles, incluso en la predicación del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dice algo aquí casi igualito, pero cambia el final. La idea final es diferente. La idea de este credo de la antigüedad dice que vendrá a juzgar a vivos y muertos. Pero aquí el apóstol Pablo dice, en vez de juzgar, dice interceder por nosotros. Jesús no es el juez en esta imagen, sino el intercesor. ¿Y saben qué, mis queridos hermanos? Jesús es los dos. La Biblia habla de Jesús como ambos, como el juez que vendrá a juzgar y también como el intercesor que pide por nosotros, que nos defiende, el abogado defensor. Quiero que te imagines esto, imagina esto. Imagina que tienes un choque o algo pasa, un delito menor, lo que sea. Y entonces vas a la corte y tienes que declarar, y entonces está tu declaración y la declaración de la otra parte, y tienen que ver quién fue el culpable, tú o la otra persona, y cuánto van a pagar. Cuánto va a pagar el culpable por los daños. Y resulta que tú tuviste la culpa y tú sabes que tú tuviste la culpa. ¿Sabes qué quieres? Quieres un juez compasivo. Ay, que me toque un juez compasivo, que me toque un juez que no sea tan de mano dura, que me toque un juez que pues, le cuento mi historia, le cuento que me estoy desempleado, que tengo hijos, que me enfermé de COVID, a ver qué le puedo decir para que tenga compasión de mí. Ojalá me toque un juez compasivo. Ahora imagina que el otro tuvo la culpa, tú no tuviste la culpa, a ti te dañaron tu propiedad, a ti te dañaron tu carro, tu casa, lo que sea, el otro tuvo la culpa. Tú quieres un juez justo. Y estás en el juzgado y dices, ojalá que me toque un juez justo. Ojalá que me toque un juez que haga cumplir la justicia y no uno corrupto o no uno muy tibio y compasivo, uno que de verdad imponga su ley. Claro, dependiendo de cómo nos sentimos culpables o no, es como queremos al juez, un juez justo o juez compasivo. ¿Saben qué, hermanos? ¿Saben qué? ¿Qué creen? Jesucristo,
Es los dos. No sé cómo ni tengo tiempo para explicarlo, pero Jesús es los dos. Es el juez justo que hace cumplir su ley, pero también es el juez misericordioso, el juez compasivo. Y aquí quiero decirles 3 énfasis en esta enseñanza que hemos titulado El amor de Dios intercede por nosotros. Número 1, Él es el juez justo y misericordioso. Él es el juez compasivo y justo al mismo tiempo. No a veces uno y a veces otro, al mismo tiempo los dos. A menudo tenemos esta idea de que Dios es el juez que está sentado en su trono, a veces hasta enojado buscando a quién castigar, y que Jesús es el abogado defensor. Ya dijimos que sí, pero escúcheme un poco más, que Jesús es el abogado defensor que se interpone y que dice, no, ten compasión de él, por favor. Y entonces Jesús es el buena onda, el policía bueno, y Dios es como el policía malo que es justo, y Jesús es el misericordioso. No, la Biblia habla de Jesús como ambos. Jesús como el juez. La Biblia dice que Jesús vendrá a juzgar, y la Biblia dice que Jesús es el juez. Pero también dice que es el abogado defensor e intercesor. La cosa es que es los dos, mis queridos hermanos. Él es el que hace justicia, pero también es el que intercede por nosotros. Síganme más para saber cómo le hace. Número 2, Él toma el lugar del acusado. Aquí está el meollo de este sermón, mis queridos hermanos. Y todo el sermón vale la pena por algunas frases que van a escuchar ustedes a continuación. No solamente es el que intercede, no solamente es el juez, no solamente es el juez y el abogado defensor, también es el que toma el lugar del acusado y te dice, a ver, mi querido, tú vete allá al lugar de los inocentes, que ahora yo voy a ser el acusado en tu lugar. Toma nuestro lugar de acusados y hace justicia, completa justicia sobre sí mismo, sobre sí mismo. El único que podía juzgarnos nos perdonó, mis queridos hermanos. Él es el juez. Él es el juez justo. Él podía juzgarnos, nadie más podía juzgarnos. Y el único que podía juzgarnos nos perdonó. El único que podía condenarnos intercedió por nosotros. Escuchen bien eso. El único que podía condenarnos intercedió por nosotros. Dice el texto, ¿quién condenará? ¿Quién condenará? Y la respuesta es Cristo. Él condenaría. Nadie más podría condenar. Cristo condenará. Sin embargo, en vez de condenar, ¿qué hizo? Murió por nosotros. Me parece que eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo pregunta, ¿quién condenará? Y se responde, Cristo. Pero después dice, murió por nosotros. No solamente quién nos condenará si Cristo murió por nosotros, sino que Cristo, que podía condenarnos, murió por nosotros, mis amados hermanos. Esta historia le gusta mucho a mi padre y le voy a contar brevemente porque él la ha contado muchas veces. Había un rey muy justo y había muchos ladrones en su reino, hasta que él puso una ley. Cualquiera que robe, se le saca un ojo. Al cabo de un tiempo, ya no había robos en el pueblo, pero había varias personas sin un ojo. Un día vinieron con el rey y le dijeron, rey, tú eres justo, ¿cierto? Yo soy un juez justo y tú siempre haces cumplir tu justicia, siempre hago cumplir mi justicia. Y tú, si te traemos a alguien que ha cometido el crimen de robo, ¿qué debe hacerse según tu justicia? Y dijo el rey, sacarle un ojo, esa es la ley que se ha impuesto en este reino. Bueno, pues ¿qué crees, rey? Descubrimos a alguien robando, tráiganlo aquí para que le saquen el ojo. Sí, rey, nomás que sucede que es tu hijo. Y entonces el rey dice, tráiganlo y yo mismo haré justicia. Traen a su hijo ante todo el pueblo y el rey toma su daga y dice, yo mismo haré justicia. Y cuando todos pensaban que iba a sacar el ojo de su propio hijo y todos decían, ¿qué juez tan justo? Sacó su propio ojo y con su ojo en mano le dijo al pueblo, ¿qué necesitan? ¿Qué necesita el crimen de robo para ser satisfecho? ¿Cuál es la condena? ¿Cuál es la sentencia del crimen de robo? Y el pueblo respondió, un ojo. Pues aquí está el ojo. Déjenlo libre, que se ha hecho justicia. No solamente fue un juez justo, sino un juez justo y compasivo. Y eso es precisamente lo que hizo Jesucristo por nosotros, mis queridos hermanos. El que podía juzgarnos, el que hace justicia, tuvo compasión de nosotros e hizo justicia, pero sobre sí mismo. Y tercera cosa que quiero enfatizar, Él es el testigo fiel. No solamente es el juez compasivo y justo, no solamente es el abogado defensor, no solamente se pone en el lugar del acusado y nos deja libres como inocentes, sino que también es el testigo fiel y que pasa al frente a dar testimonio de nosotros. Dice la Biblia que Él es el testigo fiel.
No solamente es juez, abogado y acusado, sino también testigo fiel. Apocalipsis 1:5 dice: Jesucristo, el testigo fiel. Mientras otros nos acusan con listas interminables de pecados, Él da fe de que hemos sido justificados en Cristo, no por nosotros, no porque ya no pequemos ni porque seamos perfectos, sino porque Cristo, el justo por justos, vive en nosotros y somos justos por Él, mientras Él es pecado por nosotros. Como mi amigo Eric se echó la culpa por nosotros cuando era inocente. Permítanme terminar, mis queridos hermanos, con este desafío. Estamos blindados por su amor, y esa idea de blindados me recuerda la historia de una hermana a la que intentaron secuestrar, una hermana de nuestra iglesia, la intentaron secuestrar hace varios años ya. Ella tenía mucho potencial económico, de tal manera que andaba en su carro, ella manejaba su propio auto blindado y tenía escoltas, guardaespaldas atrás y adelante en sus carros. Y la intentaron secuestrar. Llegaron los maleantes, chocaron contra los carros de los escoltas y contra su propio carro, se bajaron, empezaron a disparar. Los guardaespaldas también tenían armas, se armó la balacera, murió algún maleante, murió algún guardaespaldas. Llegó la policía, afortunadamente estaba cerca. Llegó la policía y se armaron los balazos. Y antes de que llegara la policía, trataron de sacar a la hermana de su coche, pero no podían. Dice la hermana que ella estaba agarrada del volante y orando a Dios: Señor, cuídame, protégeme, sé conmigo, Señor, ven conmigo, Señor, acompáñame en este momento, Dios conmigo, Él con nosotros. Dice la hermana que oraba mientras los maleantes golpeaban a su carro, disparaban a este coche blindado. Recuerdan, está blindado, entonces disparaban un sinfín de veces, la golpeaban, le gritaban: bájate, y la hermana no dejaba de orar. Finalmente, después de la balacera, murió algún maleante, murió algún policía, algunos fueron detenidos, la mayoría salieron huyendo de los maleantes. Y fue fallido el intento de secuestro. Dicen que cuando llegó el carro de la hermana, un carro blindado, que nunca lograron romper los vidrios, nunca lograron pasar y agarrar a la hermana. Dicen que cuando la grúa lo trajo para que se hiciera el peritaje, inmediatamente que dejó caer la grúa, aquel carro, todos los vidrios salieron volando. O sea que una bala más y aquello se rompía, o yo no sé qué pasó ahí. Y lo mejor del caso, cuando hicieron investigaciones a los testigos, los vecinos que vieron el evento, todos los testigos oculares decían: sí, yo vi a la señora y su acompañante que no se querían bajar. Sí, yo vi a la señora y su chofer que no querían bajar. Iba sola la hermana, mis queridos hermanos. Iba sola. ¿Quién estaba con ella? Todos lo sabemos. Me recuerda aquella historia de aquellos 3 jóvenes que fueron condenados al horno de fuego por no adorar la estatua del rey. Aquellos 3 en Babilonia, como dice Marcos Vidal, que prefirieron ser quemados a ceder. Eran 3, pero todos dicen que cuando los metieron al horno de fuego veían 4 personas. ¿Quién estaba con ellos? Todos lo sabemos. Mis queridos hermanos, a veces Dios nos salva de los males de esta vida. A veces nos protege de cualquier mal. A veces no. A veces nos permite vivirlos. Hay veces que Dios abre el mar rojo al instante, como con Moisés y el pueblo. Hay veces que Dios permite que nos mojemos los pies y después abre el mar rojo. Hay veces que Dios hace las cosas al momento. Hay veces que pasamos un tiempo de prueba. No sé cómo explicarlo, no sé cuándo es cuánto. No hay un método científico para saber cuándo va a pasar lo uno y cuándo va a pasar lo otro. Pero lo que sí sé es que Él siempre va a estar con nosotros, mis hermanos. Él siempre, en toda circunstancia, va a estar con nosotros. Y otra cosa sé también, que sin importar la circunstancia, mis queridos hermanos, ojalá seamos como aquellos 3 en Babilonia que dijeron estas palabras: he aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Puede librarnos. Y puede librarnos de tu mano, oh Rey. Y si no nos libra. Porque a lo mejor no nos libra, porque a veces nos libra y a veces no, yo no sé cuándo. Pero Él puede librarnos. Y si no, sepas, oh Rey, sepas, oh acusador, sepas, oh coronavirus, sepas, oh maldad en el mundo, que no serviremos a otros dioses, ni tampoco adoraremos la estatua. Él estará con nosotros en toda circunstancia, mis hermanos. La pregunta es: ¿tú estarás con Él en cualquier circunstancia? Ojalá que sí, porque en su amor somos más que vencedores. Somos más que vencedores, porque estamos blindados por su amor. Vivamos confiando en que estamos blindados por su amor.
Permítanme orar. Gracias, Señor, por tu amor mostrado en la cruz. Tan complejo, Señor, tan profundo, pero a la vez tan grande. Y que nos blinda, Señor. Tú eres el juez compasivo y justo. Tú eres el abogado defensor. Tú eres el que se pone en el banquillo de los acusados. Eres el testigo fiel, Señor. Y eres el que nos protege del mal, el que nos blinda contra la condenación. Permítenos vivir confiados de tu amor. Y nunca, Señor, nunca desistir, nunca traicionar tu amor, Señor. Amarte siempre. Te amamos con todo nuestro ser. Somos más que vencedores por medio de Jesucristo, que nos amó en el santo nombre de nuestro Señor. Amén y amén. Amén. No hay excusa, no hay razón que pueda defenderme contra el que me acusa con razón. Soy culpable, sigo malo, estuve lejos de mi Cristo. Sin embargo, el buen Jesús se ha acercado hasta donde estoy y ha muerto en la cruz y ha quitado toda culpa y toda mancha de mi vida. Porque tengo un abogado defensor que ha pagado mi sentencia y ha sufrido mis dolencias. Vete en paz, no peques más, dice el Señor. Si ya nadie te condena, pues yo he roto tus cadenas. Vete en paz y vive en libertad. Ya no hay culpa, no hay rencor, porque Él ha quitado toda mancha sucia con su amor. Todavía siento el toque de su mano con ternura. Él ha dado a mi vivir un nuevo sentido y un propósito a mi existir. Tengo vida, he vuelto al gozo de mi salvación en Él. Porque tengo un abogado defensor que ha pagado mi sentencia y ha sufrido mis dolencias. Vete en paz, no peques más, dice el Señor. Si ya nadie te condena, pues yo he roto tus cadenas. Vete en paz y vive en libertad. Porque tengo un abogado defensor que ha pagado mi sentencia y ha sufrido mis dolencias. Vete en paz, no peques más, dice el Señor. Si ya nadie te condena, pues yo he roto tus cadenas. Vete en paz y vive en libertad. Para la Iglesia Bautista Red es importante seguir en contacto contigo durante toda la semana.
Nuestros cultos de domingo son a las 8, 10 y 12 del día, por nuestro canal de YouTube y Facebook. La Iglesia Infantil publica su clase todos los domingos a las 8 de la mañana. Y la Magna Unión de Jóvenes transmite su reunión juvenil a las 5:30. Los lunes y jueves a las 8 de la mañana tenemos café con leche y adoración. Y a las 7 de la noche, los cuentos con el Paz. Los martes a las 9:30 de la mañana, las mujeres de Red continúan con la serie Inmune con la armadura de Dios. A las 12 del día tenemos la clase de lengua de señas. A las 5 de la tarde ese mismo día tendremos la reunión mensual de Fuego Nuevo, con el tema Nuevos en Cristo, impartido por el hermano Mel Ramos. Y a las 8 de la noche, la Magna Unión de Jóvenes transmite su devocional juvenil. Los miércoles a las 12 del día se publica la clase de lectoescritura braille y a las 7:30 de la noche tendremos nuestro culto de oración, en donde seguimos estudiando la carta de Pablo a los Gálatas. Los viernes a las 6 de la tarde tenemos la cita para los niños vía Zoom. Comunícate para mayores informes a la oficina de la iglesia. Y ese mismo día a las 8:30 de la noche tenemos Radio Oreb. Los sábados a las 12 del día seguiremos con la serie Viviendo con Todo, basado en Habacuc 3, y a las 2 de la tarde tenemos el programa Adora Más, compartiendo vida, cantando himnos y entrevistando a hermanos músicos. Recuerda que todos los días tenemos el devocional con el Paz. Y también puedes unirte a una zarza o súmate más virtual si es que no lo has hecho. El domingo 31 de enero tendremos un Exprésate con el Paz especial de oración, después de cada uno de los 3 cultos, así como un culto especial de oración a las 7 de la noche. No te pierdas de nuestras actividades y no te olvides suscribirte a nuestras páginas de Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Participa con nuestro hashtag Somos Más que Vencedores. Mantengámonos conectados, démosle like y compartamos. Amén, gracias a Dios por este culto y por todos los hermanos que trabajaron para que fuera posible, y también gracias a Dios por su palabra, por su amor que nos recuerda que estamos protegidos y blindados contra toda condenación. Amén, hermanos, gracias a Dios, de principio a fin ha sido una bendición, y saben que también agradecemos a todos ustedes y al Señor por la noche de oración, la jornada de oración, el día de oración que tuvimos el día jueves. Fue una bendición, fuimos fortalecidos, nos sentimos muy amados como iglesia en general, y quiero que sepan, Iglesia Bautista Oreb, que ustedes también son amados por nosotros, unos por otros. Somos una iglesia que ama y que se sostiene en oración. El amor que ustedes tienen por nosotros y por otros es correspondido, porque Dios nos amó primero. Amén. También queremos que sepan que nuestras oraciones por ustedes son correspondidas y que estamos conscientes de que hay muchas personas sufriendo, muchas personas en tribulación, que han perdido trabajo, seres queridos, que la están pasando mal económicamente, y queremos decirles que estamos con ustedes, hermanos, que oramos y pedimos por ustedes todos los días, que Dios los fortalezca, que Dios les brinde todo lo necesario y sobre todo que puedan sentir su presencia en medio de nosotros, porque Él está a cargo y al control de nuestras vidas, aún en medio de todas estas situaciones. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por este culto maravilloso. Gracias por cada hermano que participó. Gracias por tu palabra. Gracias por las canciones. Y gracias, Señor, porque podemos ser una iglesia que ora y que ora unos por otros y que muestra amor, Señor, por los enfermos, por los necesitados. Gracias por eso. Y permítenos ahora, Señor, salir de este culto bendecidos, protegidos por tu amor, listos para vivir y enfrentar este año, Señor, y esta vida, rodeados de tu mano y sostenidos de tu mano. Señor, nos despedimos en el amor del Padre, en la gracia mostrada en Jesucristo y en el poder de tu Santo Espíritu. Amén. 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 Dice nuestro texto lema: estamos seguros de esto, que en medio de toda aflicción somos más que vencedores por medio de Jesucristo, quien nos amó. Gracias a Dios por este maravilloso tiempo, por este culto que fue preparado para glorificación del nombre de Dios y para edificación de nosotros, la bendición del cuerpo de Cristo. Ahora les invito que nos despidamos cantando Lo mejor está por venir, y que salgamos de esta transmisión con la esperanza de que vienen cosas mejores para nosotros. No importa que venga la tormenta, el viento del huracán azote sobre mí, mis pies están firmes en la roca, mi alma descansa y confía solo en ti, porque en mi debilidad soy fuerte,
Amén.